Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. Gracias por estar aquí, Beatriz, también al amigo Gerson Román, gracias. También un saludo a todas las personas que nos están escuchando, observando en nuestras redes sociales, lo que es el Facebook, Orden Rosacruz OM Manabí, Ecuador. Y bueno, iniciar con esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM que todos los días de la semana, de lunes a domingo, brinda conferencias a todo el que tenga ese llamado de la conciencia para el despertar y la autorrealización del ser, ¿no? En primera instancia, para las personas nuevas, sobre todo, explicar un poco lo que es la Orden Rosacruz OM. La Orden Rosacruz OM es el orden de Melquisedec. Eso es lo que significa esta abreviatura OM al final de la Orden Rosacruz, OM. Es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca y ha sido fundada por el Venerable Maestro Om Yeowans Om mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Bien, la Venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruz en este planeta Tierra. La enseñanza de la Orden Rosacruz OM es impartida para eso que es el Budatta, la conciencia, y no para el ego. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz de lo absoluto. Todo el cosmos inmensurable es una cruz viviente. Desde la galaxia más insignificante, desde la criatura microbiana más pequeña hasta la más grande, y también esas excelsas galaxias, y todo en la existencia florece majestuoso gracias a la rosa. La Rosa Cruz es el símbolo claro del gran arcano solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en las arenas del desierto, sumergidos bajo el fondo de los océanos, o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como en los blancos polos, conocieron a fondo el significado de la Rosa Cruz y lo vivieron muy intensamente. En la Rosa Cruz se hayan simbolizados aquellos procesos alquímicos del nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemus. Se lo pueden encontrar ustedes en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Justamente cuando se refiere a eso que es el espíritu del fuego, que es el principio eterno masculino, y el agua, que es el principio femenino universal, que se haya constituido por eso que es el enseminis. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua o el enseminis está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza el Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre. El fuego o el espíritu, mediante la transmutación alquímica, fecunda a la divina Madre, al agua, y forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. El maestro Om Yowas Om nos dice que el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz de lo absoluto. Bien, la rosa nuevamente es el Hijo, es el Cristo, y a eso lo simboliza, ¿no? Jesús, el Hijo del carpintero, precisamente alcanzó su cristificación trabajando intensamente con la cruz, y así fue como él se forjó como un auténtico Rosacruz. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismo la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia, a través del tiempo, como salvadores, avataras, budas. Y así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, a Quetzalcóatl, a Babají, al conde de Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la cruz
o con la pesada cruz de la renunciación. Y todos y cada uno de ellos son eminentemente Rosacruces. Entonces ustedes pueden observar ahí justamente la cruz representa a lo que es el rito sagrado de la castidad real, del arcano solar, la unión sexual de los aspirantes unidos en bodas para poder llegar a la autorrealización. La Orden Rosacruz OM también es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real y prácticamente y libres de la ficción de eso que en el hinduismo se denomina maya, que es una palabra que hace referencia a lo ilusorio, a lo irreal. Es ciencia objetiva porque se basa totalmente en la praxis. Todo lo que está escrito en los libros del maestro Om Yo-Wan Om tiene que llevarse exclusivamente a la práctica diaria para poder conocer la verdad, para trascender lo que es una creencia, creencia en una letra muerta. La Orden Rosacruz es ciencia objetiva porque simplemente todo lo que está escrito en los libros del maestro Om Yo-Wan Om tiene cada uno una práctica que nos va a llevar a la autorrealización de sí mismo como conciencias. Es arte también, porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Y ese arte y esa belleza interior tiene relación al Buddhata, a lo que realmente somos como hijos de Dios. Y también es religión, porque con nuestra ciencia y con nuestro arte nos encaminamos hacia eso que es Dios. Logramos ese despertar de la conciencia y la cristificación definitiva en Dios. Logramos el religare, religarnos, unirnos, reunirnos nuevamente de donde hemos salido como conciencias, de ese plano átmico, de eso que es el Padre Dios. Bien, para poder iniciar en esta conferencia, tenemos que también hablar un poco acerca de la energía solar, de la energía sexual. En nuestro sistema solar, el Sol, ese planeta Sol, en donde el maestro Om Yo-Wan Om nos dice que ahí justamente viven las grandes civilizaciones que supieron aprovechar toda esa energía crística para volverse hombres y mujeres verdaderamente solares, los grandes maestros de otros días cósmicos, las grandes almas o los mahatmas de otros días cósmicos, viven justamente en ese planeta Sol. Ese planeta tiene varios mares, montes, montañas, y tiene justamente varios minerales. Y en base a esa vivencia que ellos tienen ahí en ese planeta, irradian esa energía solar para dar vida justamente a nuestro planeta Tierra. Esa energía solar justamente se va a depositar en este planeta Tierra en su gran mayoría en las aguas del planeta, en los ríos, en los mares, en los océanos y generan vida, ¿no? Si no existiera el Sol, en realidad no existiera vida en este planeta Tierra. Entonces, esa misma energía solar que se posa en su gran cantidad en los ríos, en los mares y en los océanos, dentro justamente de lo que es el animal racional, ¿no? También se encuentra en sus aguas de vida, en sus aguas orgánicas. ¿Cuáles son esas aguas orgánicas? Ese es el enseminis, ¿no? Lo que es el óvulo en las mujeres, los proóvulos para nosotros, y el espermatozoide de los hombres, que es el enseminis. Justamente ahí en el sexo, en nuestras gónadas sexuales, se encuentra la energía suficiente, una energía divina para poder nosotros salir de este estado de bestias racionales y volvernos seres humanos y hombres y mujeres solares. Pero eso necesita un trabajo en la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Pero sobre todo en el valor de la vida, en la castidad científica. El animal racional, nos dice el maestro Om Yo-Wan Om, está compuesto por materia, energía y ego. Materia tiene relación a sus cuerpos, aquellos cuerpos que no solamente el animal racional tiene conocimiento del cuerpo físico, pero también existen cuerpos suprasensibles y cada uno de esos cuerpos, el vital, el astral, el mental, el causal,
tiene o está compuesto de diferentes energías, similares al cuerpo físico, pero con diferentes energías. Entonces, a eso se refiere lo que es energía. Y el ego, en realidad, vamos a ver más adelante, es todo lo más diabólico, negativo, diablejo que tiene y que maneja la máquina humana, al animal racional. Justamente dentro también del animal racional hay una tercera parte, que es la conciencia, que está totalmente dividida por los yoes que conforman el ego y que una tercera parte de aquellos, de aquella conciencia se encuentra totalmente dormida, ¿no? Y el despertar de la conciencia tiene que ver con, o tiene relación con ese despertar de esa tercera parte. Esa tercera parte está compuesta por el Padre, la Madre y el Hijo, o las tres fuerzas de la naturaleza, positiva, negativa o neutra. Entonces, la imagen que ustedes ven a los lados es la imagen de la castidad científica, de la castidad real, la imagen de la transmutación de la simiente divina. Es decir, por medio de esta práctica que la pueden realizar las personas solteras, ¿no? Las personas divorciadas, las personas que no tienen pareja, se transforma esa energía sexual en energía divina y se deposita en el corazón donde se encuentra esa conciencia dormida que pugna por despertar. A eso le llamamos el despertar de la conciencia, despertar como hijos de Dios para convertirnos en verdaderos seres humanos. Bien, entonces ahí vemos la imagen del ego. El ego está compuesto por infinidad de yoes. El maestro Myung-Whun Om nos dice que esta tercera dimensión está habitada justamente por animales de dos tipos, animales racionales y animales irracionales. Los primeros, es decir, los animales racionales, elaboran juicios, conceptos, los segundos no. Los animales racionales, como ya les hemos dicho, son un trío de materia, energía y ego, y la conciencia dormida y prisionera por los yoes. ¿Qué es el ego? Justamente es una serie de múltiples agregados psíquicos que constituye eso que es el animal racional. El ego está compuesto por infinidad de yoes y todos esos yoes son legión, ¿no? Esos yoes, cada uno de ellos, son malignos, son dañinos, perjudiciales y no tienen nada de divino, de divinal. Cada uno de esos yoes que carga la criatura humana son eminentemente bestiales, salvajes, malignos, santurrones, criminales, borrachos, adúlteros, homosexuales, cínicos, fornicarios, hipócritas, ambiciosos. Cada uno de ellos lo que quiere es satisfacerse, llegar al goce, ¿no? Porque en realidad ellos fueron creados por lo que es la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Simplemente es expulsar nuestras aguas de vida. La fornicación, aquello que es la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, esas aberraciones sexuales, son precisamente el origen y el alimento primordial de eso que son los yoes, sobre todo este yo de la lujuria. Este yo de la lujuria lo único que quiere es fornicar y no le importa nada más. El alimento básico, reitero, del ego es la fornicación. Es su alimento insustituible, primordial. Ahora bien, este acto de fornicación, digamos, el maestro Om Yo Om nos dice que el animal racional es un fornicario por excelencia en este planeta cárcel, en esta cárcel cósmica en la cual tenemos que regenerarnos para poder salir. Entonces ha hecho el animal fornicario, ha hecho casi que como una necesidad biológica el hecho de fornicar, ¿no? Y esta fornicación pueden ser en actos voluntarios o involuntarios para llegar a derramar el enseminis, el semen. Esta simiente divina que ya como señalamos anteriormente, justamente lo que hace es que nos ayuda y que nos lleva al despertar de la conciencia. Por tanto, el ego no quiere saber nada de la enseñanza Rosacruz. No quiere saber nada porque la enseñanza Rosacruz significa la muerte para el ego. Y por eso es que muy pocas personas en realidad ingresan a estas conferencias o quieren iniciar en esto que es la batalla contra el sí mismo, contra el mimi.
¿cierto? El Cristo, en realidad, Señor Jesús Cristo, enseñó lo que es la castidad, lo que es la castidad, no la fornicación, ¿no? Quien sigue al Cristo, nos dice el maestro, es casto. Y quien sigue justamente al maligno, al diablo, es un fornicario por excelencia. Como ya les advertimos, el ego y los yoes manejan a la máquina humana, ¿no? Manejan, y cuando hablamos de manejar a la máquina humana, no solamente a su cuerpo físico, sino también a sus cuerpos suprasensibles. Ahora, en relación a esta conferencia, tenemos que decir que eso que es el ego no sabe amar. Aquello que se llama amor, en realidad el animal racional está totalmente confundido, ¿no? No conoce lo que es el amor, porque un animal racional que no tenga su conciencia despierta no sabe amar. Sin embargo, nos dice el maestro Johannes Ohm, los gusanos racionales juran a diario y rejuran amor a su pareja, fidelidad, respeto y muchas tonterías más. Y precisamente el ego nunca cumple sus promesas, nunca lo hace, porque el ego en realidad tiene estos yoes orgullosos, estos yoes que en realidad no quieren saber nada de lo que es el amor, no conocen lo que es el amor, no saben amar, no quieren amar, quieren simplemente satisfacerse. Por tanto, no tienen ninguna relación con el amor, ni con la verdad, ni con la conciencia. Entonces, reiteramos, el único que puede amar es ese embrión de alma, ese Budatta que se encuentra ahí dormido, justamente en el corazón, y que una vez que está despierto, puede amar realmente. Por eso es que nosotros, como aspirantes a la Orden Rosacruz OM, vivimos esos 5 valores ya mencionados y que van a ser explicados al final de la conferencia para poder llegar al despertar de la conciencia en primera instancia, convertirnos en seres humanos y vivir realmente lo que es el amor, hacer esa transformación en nosotros mismos. Solamente los seres humanos saben amar. Bien, el amor, nos dice el maestro, es plenamente conciencial. El amor no es un sentimiento, no es un pensamiento, no es una evolución, ni es una acción. Pero el amor promueve sentimientos, promueve pensamientos, voliciones y acciones. Mientras el animal racional siga en realidad fornicando, siga expulsando esa simiente divina en la fornicación, no va a poder dar ni un paso en el camino, en el sendero del despertar de la conciencia. Y precisamente no lo va a hacer porque, como es totalmente ego, yo es, lo que quiere simplemente satisfacerse, llenarse de placeres, de comodidad, de comida, de casa, de auto, de satisfacciones. No quiere saber nada de amar, porque dicen también que del amor no se come, ¿no? Y allí que muchos jóvenes, y esta es la gran situación que nosotros tenemos que tener claro, sobre todo para aquellos jóvenes que inician en esto que es supuestamente el amor entre ellos, lo que es el matrimonio, que ya vamos a ver más adelante, que es una institución totalmente negativa, negra, totalmente diabólica, que lo que hace es arrastrar a los jóvenes o a las jóvenes parejas a la fornicación. Entonces los jóvenes confunden totalmente el amor con ¿qué? Con lujuria, con intereses, con satisfacción animal. Y si alguna vez, nos dice el maestro, desarrollaron aquel sentimiento o algo que se le parezca a lo que es el amor con su pareja, simplemente y justamente arrastrados por su lujuria, arrastrados por la fornicación, en esa primera fornicación de la pareja se ha herido de muerte al amor. Eh, y finalmente, nos dice el maestro, esa lujuria terrible que crece monstruosamente en esa pareja de jóvenes casados, al final devora totalmente el cadáver de lo que un día fue el amor. Aquellos amantes, lascivios y fornicarios ya nada tienen que ver con el amor, simplemente se han hecho camaradas en el lecho del placer, del gusto a la fornicación. Y sin embargo, se dicen te quiero, se dicen te amo,
Te quiero más que nunca, se dicen. Te amo más que nunca llegué a imaginar. ¿No? Dicen amar, pero ya el amor no existe. Ya el amor murió hace mucho tiempo en ellos. Por eso es que el maestro Om Jong Om nos dice que, mejor dicho, deberían decir, tengo ganas terribles de fornicar. ¿No? Una vez que ya, digamos, muere ese amor por la fornicación, surgen las obligaciones en las parejas jóvenes, deben casarse, deben, digamos, si por medio de esas fornicaciones han venido, digamos, hijos, también tienen que tener esa obligación de tener a sus hijos, de mantenerlos, y entonces todo gracias a la fornicación, gracias a la lujuria, gracias a lo que es la fornicación, la lujuria, ¿no? Entonces, el maestro nos dice, ¿qué es el matrimonio? Vamos un poquito a introducirnos en lo que es el matrimonio. El matrimonio, nos dice él, es una ficción jurídica religiosa que autoriza la vida en común de la pareja a objeto de que puedan fornicar en la intimidad conyugal. De allí que la palabra matrimonio deriva de los vocablos latinos matris y monium, que significa carga para la matriz. Entonces el maestro nos dice, pero ¿será eso la finalidad del matrimonio? ¿Será la procreación la finalidad del matrimonio? Y la verdad es que nos dice él que muy pocas parejas se casan para realmente tener hijos, para la procreación. Porque la finalidad, reitera, del matrimonio no es otra que permitir la fornicación conyugal, conyugal. Y a esa autorización se le denomina matrimonio. Y ahora, en la actualidad, incluso hay matrimonios de homosexuales, de lesbianas, y bueno, y toda la degeneración que se está cristalizando totalmente en esta sociedad en la actualidad. El matrimonio no es más que una institución, contrato, costumbre, que considera implícitamente a la mujer como un simple objeto sobre la cual pesa, como tributo a los placeres de la fornicación, la carga de la matriz, ese matrix monium, carga de la matriz. Y de allí que viene la frase, parirás tus hijos con dolor. Ahora bien, si nos adentramos un poco a esos matrimonios, podemos darnos cuenta, nos dice el maestro, que si alguien tiene ventajas en esos matrimonios es el llamado hombre, que generalmente a cambio de cierta seguridad conyugal obtiene de los autorizadores de la fornicación un instrumento de placer en la mujer, una sirviente sin sueldo, una enfermera ad honorem, una niñera gratuita, un púgil débil sobre quien descarga sus iras el señor de la casa y sobre muchas otras cosas, una muñequita de hacer hijos. Pero también, ¿qué generalmente tiene la mujer? La mujer tiene pan, abrigo, refugio, ultrajes sexuales, golpizas, celos, humillaciones y también un vientre redondo siempre, donde se gestan los hijos indeseados, pero resignadamente aceptados. O en defecto, una serie de sustancias nocivas que alteran profundamente su fisiología glandular o utensilios científicos que constituyen los famosos anticonceptivos. Y ya sabemos que son tan perniciosos para la salud de la mujer, no solamente su salud biológica, anatómica, sino también en su salud mental. En otros casos, la mujer recibe con el matrimonio a un esclavo de sus encantos, de su cuerpo, de su sexo, un ente abyecto que no vive más que para satisfacer la enfermiza tiranía doméstica de su cónyuge. Por eso que el maestro nos dice, y con lo anteriormente expuesto, que la generalidad de esposos, de cónyuges, de parejas, están pletóricos de qué? De infelicidad. Una infelicidad terrible, abismal. En la mayoría de matrimonios se encuentran cuadros de tragicomedias vivientes, en ausencia total de felicidad. Ya los esposos no piensan ni siquiera en la felicidad, sino en sus satisfacciones. Si la gente llegaría, dice el maestro,
a satisfacer todo su odio, toda su mezquindad, todas sus ambiciones, sus proyectos, sus sueños, sus caprichos, sus apetitos, sus ideales, dirían que serían felices. Pero como en la generalidad de los matrimonios, la gente no puede satisfacer todo su ego, todos sus yoes, ¿no? Cuánto lloran, cuánto sufren, cuánto maldicen, cuánto gimen, cuánto rezan, cuánto roban, cuánto estafan. Así satisfacen en algo sus yoes y compensan su afán revanchista y sus ansias. Por eso es que la felicidad en estos matrimonios, en las parejas, en el mejor de los casos es un ideal solamente. Y puede ser un objetivo, pero los ideales, ¿no? Y como todo objetivo, esas parejas deben luchar por aquello. Hay que sacrificar algo. Y los esposos jamás piensan en el sacrificio. Todo lo que quieren es algo fácil, es algo regalado, es algo cómodo. Piensan que la felicidad les va a llegar en sobre, en cheque o por obra y gracia de algún santo. Pero de ahí viene la diferencia. Una cosa es soñar con ser feliz y otra muy distinta es fijar la felicidad como meta de una vida. Si la felicidad fuera un objetivo de los novios, de los esposos, estos dejarían de soñar y se enfrentarían con la triste realidad y la dominarían. Porque la felicidad no se la sueña, se la conquista. Y para poder conquistar la felicidad hay que sacrificar todos los valores que originan la infidelidad, la infelicidad, la desdicha, la pena, el dolor. Sin embargo, reiteramos, ¿qué ocurre en las parejas, en los novios, en los matrimonios? No tienen el objetivo de ser felices, sino simplemente el objetivo de fornicar, y esa fornicación es como se sienten, entre comillas, felices, pero eso no es felicidad. Por eso es que el animal racional en realidad lo único que hace es satisfacer, satisfacerse de la fornicación y supuestamente creen que eso es felicidad. Y precisamente la felicidad se vive, nos dice el maestro John Watson, al margen de las satisfacciones. Y aquí es justamente algo que el maestro John Watson nos dice, que el precio de la satisfacción es el dolor. El ego, sus yoes, simplemente lo que hacen es arrastrar al animal racional al dolor, arrastrar al animal racional a la enfermedad, porque eso que es el cáncer, por ejemplo, simplemente proviene en su gran generalidad de eso que es la fornicación. Y sus satisfacciones, esas satisfacciones totalmente degeneradas en base al sexo, a la fornicación, simplemente genera dolor, simplemente genera vejez prematura, simplemente genera debilidad. ¿Por qué? Porque se expulsa totalmente esa energía de vida. La satisfacción del placer vivido trae consigo la resignación ante el dolor. Si vemos nosotros a las personas mayores, podemos entender que son personas totalmente resignadas al dolor, enfermas, con una vejez prematura, con múltiples enfermedades, que nunca se han amado a sí mismos, que nunca se han cuidado en la alimentación y en diferentes ámbitos de su vida, y lo que han hecho es dejar que el ego, que los yoes manejen sus vidas, sus actos, y simplemente están resignados a la muerte. El objetivo, nos dice el maestro, de todo fornicario en matrimonio simplemente se reducen al placer, a la comodidad, a la pereza, al sueño, al vicio, a la satisfacción. ¿No? Y pues, ¿cuáles son digamos, la cosecha de aquellas satisfacciones? Simplemente es prole, debilidad, enfermedad, adulterio, placer, celos, miseria, dolor, hastío y muerte. La impotencia, la debilidad, la decrepitud, la enfermedad, la vejez, constituyen aquellos honores que recibe de sí mismo todo animal racional como pago a qué? Al reconocimiento de sus múltiples
placeres y satisfacciones sexuales, ¿no? Como corona de sus incontables fornicaciones. La decrepitud de los viejos se debe únicamente a la fornicación, no a la edad. Conocemos venerables maestros, nos dice el maestro Joan On, venerables ancianos que pasan los 90 años y tienen una vitalidad propia de jóvenes en la primavera de su vida. Sacrificaron en sí mismos la pasión animal, la ansiedad por el placer y el vicio de la fornicación. Conocemos sublimes ancianos, augustos maestros de la Orden Rosacruz-On, que jamás conocieron la decrepitud. El venerable Logos Melquisedec, el venerable maestro Sanat Kumara, Babaji, el sublime cristificado hindú Krishna y otros que pese a soportar sobre sus hombros el paso de los siglos, no pudieron ser tragados por la negra noche de la muerte y son jóvenes, jóvenes y felices, plenamente felices. Estos sublimes seres supieron vencer en la terrible batalla de la satisfacción, el placer, la lujuria, la fornicación. Y se levantaron dueños y señores de sí mismos, reyes de la naturaleza y del cosmos. En sus sagrados muslos ondea una blanca cinta de luz donde se lee en caracteres de fuego, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el maestro nos dice que el rey se hace gracias a la energía del sexo. El mendigo, en cambio, se hace porque desperdicia la energía sexual. El rey verdadero tiene manto y corona de sacrificios y se viste con la túnica del amor, por lo cual el placer de la victoria solo se vive con paciencia, renunciando a la satisfacción animal, al placer, a la fornicación. La victoria solo se obtiene tras pacientes sacrificios de la satisfacción animal, del placer de la fornicación. Solamente la victoria sobre sí mismo proporciona la felicidad. Solo quien es dueño de sí mismo sabe realmente lo que es el amor. Para ir terminando ya esta conferencia, debo decir que el maestro Joan Om nos dice que eso que es la sociedad es la extensión de la pareja humana. Lo que es la pareja, esa pareja unida en matrimonio, es la sociedad. Si la pareja es fornicaria, pasional, lujuriosa, obscena, pornoerótica, libidinosa, lasciva, así es y así será la sociedad. Por tanto, si queremos en realidad una sociedad diferente, una sociedad de verdaderos seres humanos, debemos iniciar como individuos en nuestro trabajo íntimo de transformación, de revolución íntima. Y para ello debemos vivir intensamente en la práctica los 5 valores de la Orden Rosacruz. Si no nos transformamos como individuos, desterremos o desterramos eso que es el matrimonio de la faz de la tierra, y vivimos en eso que es bodas alquímicas, estas bodas alquímicas que se llevan a cabo con los aspirantes a la Rosacruz y en la cual unen sus conciencias, unen sus budatas. De esta forma, unidos en bodas con la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, se transformará el individuo y también se transformará la sociedad en su conjunto. De esa forma seremos libres de nuestra cárcel psicológica, de este planeta cárcel, y conquistaremos la perfección de las perfecciones y volveremos a nuestro Padre, pero llenos de inocencia y virtud. Y esto lo podemos hacer con la vivencia justamente de los 5 valores de la Orden Rosacruz. El valor de la vida, justamente hemos hablado de no desperdiciar esta simiente divina, esta simiente solar, ¿no? Ese akash concentrado que se encuentra en nuestras gónadas sexuales. Todo en el universo ha tenido vida gracias a la unión sexual. De ahí que el maestro nos dice que esta unión, el sexo tiene 2 polaridades, ¿no? La una, que es la positiva, que sirve para nuestra regeneración, y la negativa, que es la fornicación, que hemos hablado acerca de ellos, que lo que trae simplemente es la infiles,
que hace infelices a las personas, que hace infelices a las parejas totalmente, ¿no? Pero en cambio, si nosotros transmutamos nuestra simiente divina, nos va a dar esa energía para poder despertar nuestra conciencia y nos va a llenar de vitalidad para seguir en el camino de la Rosacruz, para poder un día unirnos en bodas y poder vivir el arcano solar, despertar conciencia y unirnos justamente en ese camino a la perfección de las perfecciones. Pero no podemos hacerlo si no tenemos conciencia de que justamente en nuestras gónadas sexuales se encuentra ese material energético y divino que nos va a encaminar a lo que es la perfección, la castidad científica, la castidad real, cuidar al máximo y no desperdiciarla en la fornicación, en la inmunda fornicación. El valor de la muerte es justamente la muerte mística, es decir, dar muerte a esos yoes, a esos agregados psíquicos que conforman el ego. En primera instancia nos dice el maestro, cuando no estamos practicando el arcano solar, no estamos unidos en bodas, tenemos que practicar el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, es decir, tratar de detener la expresión de los yoes, pero después cuando ya estamos unidos en bodas, podemos llegar a practicar el arcano solar y ahí sí, en la primera iniciación de misterios mayores o de fuego, se nos es brindada esta espada simbólica, el poder del Espíritu Santo, esta espada de fuego, mediante la cual podemos ya disolver, convertir en polvera cósmica cada uno de esos yoes que, como hemos visto en la conferencia, lo único que quieren es satisfacerse y llevarnos a qué? A la enfermedad, al dolor, a la vejez prematura, al cáncer. El valor del amor, brindar las conferencias a todo el que las necesite, a todo el que quiere iniciar, valiente que quiere iniciar en este camino de la transformación íntima, ¿no? Que quiera hacer un alto en esa vida inconsciente, en esa vida totalmente lujuriosa, fornicaria, en esa vida que simplemente lo que es darle rienda suelta a los yoes para que puedan darse el gusto, ¿no? Este planeta cárcel es un planeta cárcel precisamente porque los animales racionales desconocen esta enseñanza de la Orden Rosacruz-Om, que no es de este planeta, que se vive en el universo entero, que no es del Egipto, que no es de la Lemuria, que no es de ninguna humanidad que haya estado en este planeta, que viene de eso que es Dios, que es lo que es la madre de todas religiones y el padre de eso que es Dios. Entonces, el valor del amor es dar la enseñanza. Primero, amarnos a nosotros mismos, porque no podemos brindar nosotros despojos, harapos. Tenemos que primero amarnos a nosotros mismos para brindar lo mejor que tenemos. Y aquello que es lo mejor que tenemos es la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om. Esta enseñanza que en realidad sirve para liberarnos justamente de nuestra cárcel psicológica, que es la peor de las cárceles, y liberarnos de este planeta cárcel también. Volvernos inocentes nuevamente, ¿no? Bien, también el valor de la libertad, la vivencia de la división de la atención consciente en libertad, en individualidad, acción y ubicación. El valor de la libertad, el IAUOM. Esta es la forma o la práctica por medio de la cual nosotros vamos a despertar nuestra conciencia. Y por último, el valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Por medio de la vivencia de los 5 valores, de los 4, ¿no? Poder tener la capacidad de poder anular completamente este manejo de los yoes que hace con la máquina humana y ahora sí hacer la voluntad del Padre, no de los yoes, hacer la voluntad del divino, hacer la voluntad de donde hemos salido, de nuestro verdadero Padre. Ese es el valor de la sabiduría y para eso tenemos que colocar nuestra vida entera, nuestra vida entera. Bien amigos, hasta ahí la conferencia del día de hoy. En realidad es muy amplia, pero en la próxima conferencia vamos a hablar también de lo que es bodas, porque si hablamos que el matrimonio es totalmente negativo, eh, la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om tiene en realidad o esa herramienta divina que son las bodas para poder llegar a lo que es a realizar la práctica sublime y divinal del arcano solar.
Bien, si tienen alguna pregunta, pues voy a abrir los micrófonos para que puedan ustedes hacer sus preguntas o por medio del chat también la pueden hacer. Así que adelante amigos, están abiertos los micrófonos. Bien, hasta que puedan ustedes tener sus preguntas, pues voy a simplemente a mostrarles los libros, los textos esotéricos escritos por el venerable maestro Om Yo-Wan Om, que ustedes ven en pantalla. El primero, la Orden Rosacruz Om, el Orden de Melquisedec, Bodas Alquímicas, que fue el libro de donde se extrajo esta conferencia, el libro, lo que es Imaginación Creadora, la Iniciación Rosacruz también, y el Evangelio de Melquisedec. Libro maravilloso que fue o que relata una historia de hace 18 millones de años de Joams, ¿no? Allí en lo que es la Lemuria, cuando el venerable maestro, el venerable Logos Melquisedec, enseñó lo que es la Rosa Cruz la primera vez en este planeta Tierra. Esos son los textos de enseñanza del maestro Om Om, y también tenemos el curso esotérico en donde pues hablan o se expresa el maestro en torno a lo que son nuestros cuerpos internos, la anatomía, la estructura de nuestros cuerpos, el vital, el astral, el causal, el mental, y pues nos enseña cómo realizar el manejo de cada uno de ellos en base a la praxis, como siempre, en base a la ciencia objetiva Rosacruz, ¿no? Bien, aquí tenemos una pregunta en el chat. Si no debe haber fornicación dentro de un matrimonio, entonces, ¿cómo debe ser la unión sexual? Si tiene algún beneficio. Claro que sí. Es importante esta pregunta, sobre todo para las personas nuevas que nos acompañan, porque eh, mm, no debe entenderse la enseñanza de la Orden Rosacruz Om como una abstención sexual, ¿no? Para nada es así, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de comprender que la forma que estamos realizando estas uniones sexuales es completamente degenerada, es completamente negativa. Desde ese punto de vista, nosotros lo que decimos en la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, en base a las palabras del maestro Om Yo Om, es utilizar esa energía sexual, utilizar ese potencial energético para el despertar de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, pero ya las parejas o ya los aspirantes que se encuentran en parejas, unidos en bodas, pueden unirse sexualmente, y esa es la práctica del arcano solar, unirse sexualmente, pero sin, digamos, llegar al espasmo, sin llegar a la fornicación, ¿cierto? Ahora, ahí vendría otra pregunta que siempre realizan las personas nuevas. ¿Y cómo entonces, digamos, se realiza el acto de procreación? ¿Cómo pasa esto si no hay, o sea, cómo la mujer queda embarazada si no hay fornicación, no hay expulsión de la simiente sexual? Entonces, básicamente el maestro nos dice que las parejas que están unidas en bodas y que están practicando lo que es el arcano solar, esa unión sexual del polo positivo y negativo, en ausencia de fornicación, simplemente deben solicitar a los maestros de la logia blanca que la pareja, la mujer, quede embarazada, ¿no? Y estos ángeles de la vida, ¿cierto? Lo que hacen es tomar en esa unión sexual un solo espermatozoide y colocarlo en el óvulo, el mejor de ellos, ¿no? Y de ahí viene lo que es ya el embarazo, la preñez, ¿no? Esos hijos se les denomina los hijos de castidad. Entonces, eh, reitero, la castidad científica no es abstención, no es abstinencia, ¿no?
porque no serviría de nada esa abstinencia. Ven ustedes en las personas que tienen una abstinencia, lo que nos dice el maestro es que copa que se llena se rebosa. Es decir, que nuestras glándulas sexuales siempre están produciendo espermatozoides, semen, están produciendo, ¿no? Y en el momento en que no hay esa, digamos, fornicación, en los sueños húmedos, ahí en el astral, el ego, los yoes, utilizando ese cuerpo astral, se satisfacen, fornican en el astral. Y entonces se cristaliza en el mundo físico esa fornicación. Le llaman polución nocturna o sueños húmedos, ¿no? Eso ocurre. Sin embargo, ya en la transmutación de la simiente, incluso la transmutación unipolar, bipolar y sobre todo el arcano solar, ya cesan totalmente ese tipo de sueños húmedos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía, ese enseminis, se transmuta completamente, ¿no? Entonces, digamos que es como un caldero, ¿no? Entonces hay un fuego ahí y ese fuego lo que hace es evaporar, digamos así, para poder entender, evaporar el enseminis y subirlos por este alambique que son Ida y Pingala, podemos ver aquí justamente en una diapositiva anterior, aquí, entonces este fuego lo que hace es, digamos, evaporar, ¿no? El enseminis y subir por estos cordones Ida y Pingala, ¿no? Dando tres cruces, ¿no? Una altura del sexo, otra altura del corazón y luego en la frente y luego esa energía sexual se convierte en divina y baja hasta el corazón. Entonces ahí se transmuta todo el enseminis del hombre y los proóvulos de la mujer. Entonces ya no va a haber en absoluto eso que es los sueños húmedos. Esa sería la respuesta. Por tanto, no hay abstención sexual en la Orden Rosacruz para nada. No se enseña eso. Se enseña al buen uso de esa energía, a la no expulsión en la fornicación de esa energía que nos va a llenar de bríos, que nos va a llenar justamente de energía, de vida, de vitalidad, ¿no? De vitalidad. Gracias por la pregunta, Beatriz. Esa sería la respuesta. Amigos, si no hay ninguna pregunta, entonces me toca simplemente invitarles a que revisen la página web elrosacruz.com, elrosacruz.org, que son las páginas justamente, digamos, del maestro Om Yo One's Om, donde ustedes pueden, digamos, ver la enseñanza, de qué se trata la enseñanza, un poco también quién es el maestro Om Yo One's Om, la página Audioconferencias Orden Rosacruz OM, que es una página donde se cuelgan ahí o se colocan todas las conferencias y los horarios, los temas, de lunes a domingos, que ustedes pueden revisar, buscar esta página y ver aquellos para que ustedes puedan ingresar y escuchar las conferencias. También en Ecuador, esta conferencia está siendo emitida desde Ecuador, transmitida desde Ecuador. Tenemos dos aulas Luxis en Quito, en la capital de Ecuador, en la Avenida de los Chiris y Eloy Alfaro, edificio esquina, edificio Parque Central, la oficina 902 y el número de teléfono es el 0979-199901. El aula Luxis en Guayaquil, Ecuador, en la avenida 9 de Octubre y Chile, en el edificio Gran Pasaje, oficina 610, teléfono 0988-51-1199. Los dos tienen su página oficial también en el Facebook, que pueden ustedes ingresar para que puedan ver las conferencias emitidas desde Ecuador también. Y también tenemos la página de la Orden Rosacruz On Manaví Ecuador y un número de contacto 0988 83 31 27, donde pueden contactarse dependiendo del lugar donde vivan para que puedan iniciar como aspirantes, estudiantes en la Orden Rosacruz. Bien, me despido, les agradezco por haber estado esta tarde en esta conferencia y cualquier inquietud pueden escribir a los números de teléfonos y también a las páginas del Facebook y si están en el chat de Ecuador, pues también pueden ahí recibir cualquier información, cualquier duda, no duden en escribir que estaremos gustosos en contestar esas dudas. Gracias y buenas tardes a todos. Chao, Gustavo. ¿Cómo está Concepción? Buenas tardes, bienvenida, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo es? Sí, sí, me parece interesante realmente. Solamente estaba haciendo un recorderis.
Listo, entonces nos vemos la próxima. Gracias. Buenas tardes. Que pase bien. Buenas Pasen tardes. bien.